El precio de una mentira dorada. Suscríbete para no perderte historias tan intensas como esta. ¿Qué pasaría si la mujer que amas fuera envenenada por los susurros de otra, y la vida que diste por sentada fuera solo el primer acto de una obra de traición? En los pasillos impecablemente blancos de un hospital de lujo, una mujer, Ana Rojas, luchaba por 3 vidas, mientras otra, Valentina Vargas, planeaba un futuro construido sobre su tumba. El corazón de Ana se apagaba lentamente mientras daba a luz a los herederos gemelos de la fortuna Cruz, y su esposo, el multimillonario Santiago, estaba a su lado, con la mente nublada por las dulces mentiras de su amante. Cuando el monitor cardíaco de Ana comenzó a sonar una alarma de vida, la risa triunfante de Valentina se extendió por el pasillo, un eco de su victoria. Creía haberlo ganado todo: el hombre, el dinero, los hijos. Pero jamás contó con el último y desesperado acto de una madre, una prueba secreta que expondría una mentira tan monstruosa que destrozaría su mundo dorado para siempre. La lluvia que caía sobre Madrid esa tarde de octubre era implacable, un llanto frío y persistente que resonaba con el dolor silencioso en el corazón de Ana Rojas. Desde los ventanales de su ático en el Paseo de la Castellana, las luces de la ciudad se difuminaban en una acuarela de indiferente brillo. Durante 2 años, este había sido su hogar, su jaula de oro. Se había casado con Santiago Cruz, el formidable CEO de Industrias Argento, un hombre cuya ambición era tan alta como los rascacielos que su empresa erigía. Ella lo había amado. Amaba los fragmentos del hombre que veía debajo de la armadura de riqueza y poder. El hombre que a veces trazaba constelaciones en su espalda en la oscuridad de la noche, susurrándole sueños que parecían desvanecerse con el sol de la mañana. Pero el sol hacía mucho tiempo que no salía en su matrimonio. Había sido eclipsado por Valentina Vargas. Valentina era todo lo que Ana no era, donde Ana era la calma, la gracia y la fuerza silenciosa. Valentina era una explosión de carisma calculado y ambición afilada y brillante. Era vicepresidenta senior en Industrias Argento, un puesto que había utilizado para infiltrarse no solo en los negocios de Santiago, sino en su vida. Ana había sido una espectadora impotente, mientras el perfume de Valentina se quedaba en los trajes de Santiago, mientras su nombre empezaba a salpicar sus conversaciones, mientras las noches de trabajo en la oficina se volvían más frecuentes y transparentemente falsas. Santiago lo había llamado estrés, había llamado a Ana paranoica y hormonal, especialmente cuando se quedó embarazada. Y qué sorpresa había sido. Después de años de que los médicos le dijeran que tal vez nunca podría concebir, le confirmaron que serían gemelos. Por un momento fugaz, Ana pensó que sería el milagro que los salvaría. 2 pequeños latidos, 2 nuevas vidas para reparar la brecha que se había abierto entre ellos. Santiago se había mostrado complacido, pero de una manera distante y posesiva. Quería herederos, y ahora los tendría. Era una adquisición exitosa, otra casilla marcada en la lista de la vida de un multimillonario. La alegría que Ana sintió era solo suya, un amor solitario y feroz por las 2 almas que crecían dentro de ella. Sin embargo, el embarazo fue brutal. Los médicos del prestigioso Hospital de la Santísima Trinidad la habían calificado como de alto riesgo desde el principio. La preeclampsia se manifestó temprano, su presión arterial, una tormenta volátil que amenazaba con hacerla zozobrar. Dolores de cabeza intensos y una fatiga constante se convirtieron en su realidad.
Estaba confinada en gran medida al ático, prisionera de su propio cuerpo y de la preocupación clínica de Santiago. Él contrató a las mejores enfermeras privadas, dispuso que se instalara equipo médico en su suite. Era un cuidado, pero era el tipo de cuidado que uno organiza para un activo valioso y frágil, no el afecto tierno de un esposo. La presencia de Valentina se volvió aún más insidiosa. Venía con el pretexto de traer archivos para que Santiago los firmara, sus tacones resonando en los suelos de mármol como un tañido fúnebre. Miraba la figura hinchada de Ana con una lástima que era un desprecio apenas disimulado. «Pobrecita», le había dicho Valentina la semana anterior, sus ojos color jade recorriendo a Ana. «Te ha pasado factura, pero no te preocupes. Santiago y yo podemos encargarnos de todo en la oficina. Tú solo concéntrate en descansar». Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire. Tú solo concéntrate en ser una incubadora. Tu papel casi ha terminado. Ana intentó hablar con Santiago, mostrarle los mensajes que había visto, las llamadas nocturnas de Valentina, del trabajo, que eran todo menos profesionales. Él la callaba con un suspiro de cansancio. «Ana, no estás bien», decía, su voz llena de una paciencia exasperada que dolía más que cualquier grito. «Valentina es mi mano derecha. La empresa está en una fase crítica. Tienes que parar. El estrés es malo para los bebés». Estaba usando a sus hijos, como un escudo para su aventura. La revelación se le metió en los huesos como un frío terminal. Estaba sola. Esa noche el frío fue peor. Un dolor agudo y punzante le atravesó el abdomen, robándole el aliento. Era un dolor diferente a cualquiera que hubiera sentido antes. Se aferró al frío cristal de la ventana, sus nudillos blancos. 7 meses. Era demasiado pronto. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo frenético de terror. Vio su reflejo en la ventana oscurecida, una mujer pálida y asustada, un fantasma en su propia casa. Otra oleada de dolor la invadió, más intensa esta vez. Un gemido bajo escapó de sus labios. Trató de alcanzar el botón de llamada de emergencia que la enfermera le había insistido en que llevara consigo en todo momento. Sus dedos torpes. Las luces de la ciudad se movieron ante sus ojos. Presionó el botón. Mientras el timbre resonaba suavemente por el silencioso ático, escuchó cómo se abría la puerta principal. No era la enfermera. Era Santiago, y con él la risa cantarina y triunfante de Valentina Vargas. No la habían esperado en la sala de estar. «En serio, Santi, te preocupas demasiado», decía Valentina, su voz goteando diversión. «Probablemente solo esté durmiendo. Eso es lo que hace todo el día, ¿verdad?» Santiago murmuró algo en respuesta, pero sus palabras se perdieron mientras la visión de Ana se estrechaba. El dolor era ahora un fuego rugiente que la consumía. Se deslizó por la ventana, su mano presionada contra su vientre, una oración silenciosa formándose en sus labios. «Aún no. Por favor, aún no. Déjame ser lo suficientemente fuerte. Déjame salvarlos». Lo último que vio antes de que su mundo se volviera negro fue el rostro de Santiago, su expresión de molestia transformándose lentamente en shock. Y detrás de él, Valentina. Su sonrisa vacilando por un segundo antes de ser reemplazada por una máscara de preocupación perfecta y calculada. La tormenta exterior seguía, pero dentro de Ana, una mucho más aterradora acababa de estallar. ¿Crees que Santiago finalmente se dio cuenta de la manipulación de Valentina en ese momento? El blanco estéril de la sala de partos en el Hospital de la Santísima Trinidad era cegador.
Las máquinas emitían pitidos en un coro frenético y desigual, la banda sonora de una crisis. Ana entraba y salía de la conciencia. Cada momento de lucidez, una nueva oleada de agonía y miedo. Los rostros flotaban sobre ella, enfermeras en uniformes, sus expresiones sombrías. La doctora Elena Morales, su frente fruncida de profunda preocupación, y Santiago de pie cerca de la puerta, un retrato de impotencia conflictiva. Y a su lado, un ángel oscuro con un vestido de diseñador, estaba Valentina. No se había separado de él. Estaba interpretando el papel de la pareja devota, su mano descansando sobre el brazo de Santiago, su voz un murmullo bajo y tranquilizador que chirriaba en los nervios de Ana. Preeclampsia severa, transición a síndrome de HELP, dijo la doctora Morales, su voz aguda y directa cortando la neblina. Le estaba hablando a Santiago, pero sus ojos seguían parpadeando hacia Ana. Sus enzimas hepáticas están en estado crítico. El recuento de plaquetas se está desplomando. La estamos perdiendo, señor Cruz. Los bebés están en peligro. Tenemos que realizar una cesárea de emergencia ahora mismo. Es la única oportunidad para cualquiera de ellos. Síndrome de HELP. Ana había leído sobre él en una aterradora sesión de investigación nocturna. Hemólisis. Enzimas hepáticas elevadas, bajo recuento de plaquetas, una complicación potencialmente mortal. Sabía lo que significaba. Su cuerpo se estaba apagando. Se estaba devorando a sí mismo en un intento desesperado por sobrevivir al embarazo. Santiago, pálido y tembloroso, solo pudo asentir. Parecía perdido, un rey despojado de su poder, completamente inútil frente a esta insurrección biológica. Este era un problema que no podía resolver con dinero o intimidación. «Háganlo», se atragantó. «Hagan lo que tengan que hacer». Mientras el equipo la preparaba para la cirugía, una vorágine de actividad a su alrededor, la mirada de Ana se clavó en la de Valentina. La máscara de preocupación se había deslizado. Por una fracción de segundo, Ana vio algo. Un destello de triunfo puro y no adulterado en esos ojos de jade. Valentina creía que este era el final. La esposa inconveniente estaba siendo extirpada quirúrgicamente de la imagen, dejando atrás a los dos preciosos herederos que ella podría criar como propios. Una enfermera comenzó a llevar a Ana hacia el quirófano. Cuando pasaron junto a Santiago, él extendió la mano, deteniéndose sobre la de ella, antes de retirarla, como si no estuviera seguro de tener derecho a tocarla. Ana, comenzó, su voz, densa con una culpa que ella estaba demasiado débil para apreciar, pero el agarre de Valentina en su brazo se tensó. «Déjalos trabajar, cariño», susurró, tirando de él hacia atrás. «No podemos estorbar. Tenemos que ser fuertes por los niños. Nosotros...» La palabra fue un dardo envenenado. «Los niños», lo dijo como si ya fueran suyos. El quirófano era un teatro frío y brillante de acero y tensión concentrada. Ana sintió el pinchazo de la epidural, el entumecimiento lento y progresivo, que no tocaba el terror que le helaba las venas. Estaba luchando por mantenerse despierta, por aguantar. Tenía que verlos. Tenía que saber que estaban a salvo. «Estamos empezando», anunció la doctora Morales. Ana miró el reflejo en una lámpara de metal pulido sobre ella, una vista distorsionada y borrosa del drama de vida y muerte que se desarrollaba abajo. Sintió un tirón, una presión extraña y profunda, y luego un grito, un gemido fino y agudo que cortó el murmullo clínico. «Es un niño», anunció una enfermera. «Nació a las 8:14 p.m.,
pesa 1,27 kilos. Un niño. Su hijo. Las lágrimas brotaron de las esquinas de los ojos de Ana, dejando rastros calientes en su piel fría. Una oleada de amor tan poderosa que casi borró el dolor la invadió. Un minuto después, otro grito, un poco más débil, se unió al primero. «Y una niña», dijo la doctora Morales, su voz tensa por la concentración. 8:15 p.m., 1,18 kilos. Ambos son pequeños, pero están luchando. Llévenlos a la UCI ahora. Sus hijos estaban aquí. Eran reales, pero mientras el alivio la inundaba, su cuerpo la traicionó por completo. El pitido del monitor cardíaco junto a su cabeza se intensificó en una alarma estridente y continua. «Está colapsando. La presión sanguínea se está desplomando», gritó alguien. «Tenemos una hemorragia. Necesito más pinzas. Y 4 unidades de sangre ordenó la doctora Morales. El mundo de Ana comenzó a desvanecerse a gris. El último pensamiento consciente de Ana no fue de Santiago, ni de su propio miedo, sino de sus bebés. 2 luchadores pequeños y frágiles que habían nacido en un mundo donde una víbora esperaba para reclamarlos. Like a este video y comenta tu opinión. ¿Crees que el final de la historia será feliz? ¿O la mentira de Valentina prevalecerá? Fuera del quirófano, Santiago caminaba por el pasillo como un animal enjaulado. Valentina estaba perfectamente tranquila en una silla de la sala de espera, hojeando su teléfono. Una enfermera salió, con el rostro sombrío. «Señor Cruz, los bebés están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Están estables por ahora. Son prematuros, pero son fuertes». Los hombros de Santiago se hundieron de alivio. «¿Y mi esposa, Ana?» La expresión de la enfermera se endureció. «La doctora Morales todavía está con ella. Perdió mucha sangre. Están haciendo todo lo que pueden. Es un milagro que siga viva». Mientras la enfermera se alejaba, Valentina se levantó y se deslizó hacia Santiago, envolviéndolo en sus brazos. «Oh, cariño, la escuchaste. Los niños son fuertes. Tienes un hijo y una hija. ¡Lo lograste!». Ella lo presentó como su victoria. Santiago, aturdido por el shock y por un horror incipiente ante su propia negligencia, se dejó abrazar. «Puede que muera Valentina». Valentina lo consoló con los labios cerca de su oído. «Ana es una luchadora, pero pase lo que pase, no estará solo. No estaremos solos. Criaremos a estos niños juntos. Tendrán una madre. Te lo prometo». Sus palabras eran perfectamente reconfortantes, perfectamente solidarias. Pero mientras lo sostenía, miró por el pasillo vacío hacia el quirófano, y una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó sus labios. Había estado jugando a largo plazo, un juego de paciencia y veneno, y parecía que estaba a solo unos momentos de hacer jaque mate. En el teatro de la crueldad, que ella había construido tan cuidadosamente, el acto final estaba a punto de comenzar. Durante 3 días, Ana languideció en la unidad de cuidados intensivos, un fantasma atado al mundo de los vivos por una red de tubos y cables. Estaba inconsciente, su cuerpo librando una guerra silenciosa y desesperada. Por el pasillo, en el santuario silencioso y tenuemente iluminado de la UCIN, sus 2 hijos, Mateo y Sofía, yacían en sus incubadoras, pequeñas maravillas de resistencia, luchando sus propias batallas por la vida. Y en el vacío dejado por la ausencia de Ana, Valentina floreció. Se había instalado de manera impecable y despiadada como la dama de la casa. Ella era la que estaba al lado de Santiago, su mano una presencia constante y posesiva en su brazo. Era la que hablaba con los médicos, absorbiendo la jerga médica con una inteligencia aguda, reformulando la información para Santiago
de una manera que siempre subrayaba sutilmente la fragilidad de Ana y su propia fortaleza. Era ella quien interceptaba las llamadas de la preocupada familia de Ana, ofreciendo actualizaciones tranquilizadoras y vagas que los mantenían a distancia. «Los médicos necesitan que tenga una calma absoluta», decía Valentina al teléfono, su voz goteando falsa simpatía. «Es mejor si dejamos que el equipo médico haga su trabajo. Santiago está angustiado, por supuesto, pero me estoy asegurando de que todo esté bajo control». Sin embargo, su obra maestra de actuación tuvo lugar en la sala de visitas privada de la UCIN, reservada para la familia Cruz. Santiago, consumido por un cóctel paralizante de culpa, miedo y una extraña y naciente sensación de orgullo, se paraba durante horas, con las palmas de las manos presionadas contra el vidrio grueso, mirando a sus hijos, increíblemente pequeños. Valentina se paraba a su lado, imitando su postura, con la cabeza apoyada en su hombro. «Son hermosos, Santiago», susurraba. «Ella tiene tus ojos, creo. Y él tiene tu mandíbula, tan fuerte». Estaba tejiendo una narrativa, cosiéndose a sí misma en la tela misma de su existencia. Comenzó a referirse a ellos como nuestros bebés. Inició un grupo de chat con su propio círculo social, enviándoles fotos borrosas de las incubadoras con subtítulos como «Conociendo a los nuevos amores de mi vida. Mi mundo ha cambiado para siempre». Se ocupó de los aspectos prácticos, un torbellino de acción decisiva que hacía que la inercia de Santiago, paralizado por el dolor, pareciera aún más pronunciada. Encargó a un reconocido diseñador de interiores, llamado Javier Lemos, que renovara por completo la habitación de los bebés en el ático. El tema que Ana eligió era tan aburrido. «Cariño», le dijo a Santiago una tarde en la cafetería del hospital, desestimando meses de la cuidadosa y amorosa planificación de Ana con un movimiento de su muñeca. «Necesitamos algo vibrante, algo que hable de un futuro brillante. Estoy pensando en un tema celestial, para nuestras pequeñas estrellas». Estaba borrando a Ana. Cada decisión, cada palabra, era una pincelada cuidadosa, pintando sobre la mujer que luchaba por su vida. Solo 2 pisos más arriba. La verdadera naturaleza de la serpiente, sin embargo, se reveló cuando llegó la hermana menor de Ana, Genoveva Rojas. Genoveva era una periodista de Zaragoza, mordaz y audaz, que no poseía nada de la paciencia tranquila de Ana. Voló en el primer vuelo que pudo conseguir, una tormenta de furia justa y terror, y marchó directamente a la UCI. Encontró a Valentina hablando con una enfermera, discutiendo el pronóstico de Ana, como si fuera un activo comercial cuyo valor se estaba depreciando. «¿Quién eres?», demandó Genoveva, su voz cortando el pasillo silencioso. Valentina se giró, su expresión de preocupación ensayada vacilando por un momento. «Soy Valentina Vargas, una amiga cercana de la familia». «Sé quién eres», espetó Genoveva, sus ojos ardían. «Eres la piraña que ha estado rondando a mi hermana durante un año. ¿Qué haces aquí?» «Estoy apoyando a Santiago en su momento de necesidad», respondió Valentina. Su voz se volvió de hielo, lo cual es más de lo que se puede decir de una familia que no ha estado aquí hasta ahora. «Nos dijeron que nos mantuviéramos alejados. Supongo que fuiste tú», respondió Genoveva. Pasó junto a ella. «Estoy aquí para ver a mi hermana». El choque fue inmediato y brutal. Durante los siguientes 2 días, el hospital se convirtió en su campo de batalla. Genoveva se sentó al lado de la cama de Ana, sosteniendo la mano de su hermana, susurrándole palabras de aliento, recuerdos de su infancia y promesas de proteger a sus hijos.
Valentina, mientras tanto, controlaba el flujo de información a Santiago, pintando a Genoveva como una influencia histérica e inestable que estaba alterando el delicado equilibrio. La tensión llegó a un punto crítico fuera de la usina. Genoveva acababa de pasar una hora mirando a su sobrina y sobrino. Su corazón dolía con un amor tan feroz que se sentía como una herida. Cuando se fue, vio a Valentina hablando con una de las enfermeras neonatales, una joven llamada Teresa. Valentina le estaba entregando un sobre grueso de color crema. «Esto es solo una pequeña muestra de nuestro aprecio», decía Valentina con fluidez. «Santiago y yo estamos muy agradecidos por la atención especial que le están dando a nuestros pequeños. Sabemos que podemos contar contigo para que nos mantengas al tanto de todo». Parecía una propina generosa, pero Genoveva sabía mejor. Era un soborno. Era Valentina comprando lealtad, asegurándose de que ella fuera el contacto principal, la que las enfermeras verían como la figura materna. Genoveva esperó hasta que Valentina se hubo marchado antes de acercarse a la enfermera Teresa. «Disculpe», dijo Genoveva, su voz baja pero firme. «Soy Genoveva Rojas, la hermana de Ana». La enfermera pareció nerviosa, guardando rápidamente el sobre en su bolsillo. «Sí, claro. Encantada de conocerla». «Mi hermana es la madre de esos niños», dijo Genoveva, su mirada inquebrantable. «No esa mujer. Sea lo que sea que te esté diciendo, lo que sea que te esté pagando Ana, es su madre. No lo olvides». La enfermera Teresa tartamudeó. «La señorita Vargas simplemente ha estado muy involucrada y el señor Cruz delegó». «Está de luto y está siendo manipulado», interrumpió Genoveva. «Solo te pido que recuerdes quién está en esa cama de la UCI. Ella está luchando por su vida, por ellos. No dejes que esa mujer la borre». Genoveva se alejó, dejando a la enfermera con una mirada preocupada. Había plantado una semilla de duda, un pequeño acto de rebelión en el reino cuidadosamente gestionado de Valentina. Pero mientras regresaba a la silenciosa habitación de Ana, una terrible sensación de pavor la invadió. Valentina no solo estaba planeando un futuro sin Ana, lo estaba construyendo activamente, ladrillo a ladrillo dorado, justo encima del cuerpo moribundo de su hermana. Y Genoveva temía con una certeza escalofriante que una semilla de duda no sería suficiente para detenerla. Necesitaba un arma. «Comenta si crees que la verdad prevalecerá». Al quinto día, sucedió lo improbable. Ana se despertó. No fue un despertar dramático, de película. Fue un lento y doloroso arrastrarse fuera de un abismo profundo y oscuro. Su primera sensación fue un ardor en la garganta por el tubo de intubación que acababa de serle retirado. Su segunda fue una debilidad profunda y aplastante, como si sus huesos mismos se hubieran convertido en polvo. Pero sus ojos se abrieron y estaban lúcidos. Genoveva estaba dormida en la silla, al lado de la cama, su cabeza desplomada en un ángulo incómodo. El débil intento de Ana de mover sus dedos fue suficiente para asustarla y despertarla. «¡Ana!». La voz de Genoveva era densa de sueño e incredulidad. Se enderezó de golpe, sus ojos muy abiertos. «¡Dios mío! ¡Estás despierta!». Las lágrimas corrían por el rostro de Genoveva mientras apretaba suavemente la mano de su hermana. Se llamó a un médico, y hubo un frenesí de actividad silenciosa y optimista. Se revisaron las constantes vitales. Se hicieron preguntas. Las respuestas de Ana eran débiles, su voz un murmullo ronco y apenas audible. Pero ella estaba presente, estaba consciente.
Los médicos lo llamaron un giro notable, una oportunidad de luchar. Durante unas horas preciosas, la esperanza, una cosa frágil y palpitante, llenó la habitación estéril. Se llamó a Santiago. Corrió con el rostro descompuesto por el alivio y la angustia. Miró a Ana. Realmente la miró por primera vez en meses, y vio no una inconveniencia o una acusadora hormonal, sino a la mujer que una vez había amado, destrozada y rota, pero milagrosamente, imposiblemente, todavía allí. Ana respiró, su voz quebrándose. Lo siento mucho. Ella solo lo miró. Su mirada contenía un universo de dolor y un perdón cansado. Estaba demasiado débil para la ira, pero la esperanza fue un falso amanecer. Más tarde esa tarde, mientras la doctora Morales revisaba sus últimos análisis de sangre, las alarmas comenzaron a sonar de nuevo. Una hemorragia interna, una complicación catastrófica de la cirugía y el síndrome de HELP. Su estabilidad, tan difícilmente conseguida, se desmoronó en minutos. El rostro de la doctora Morales era una máscara de dolor profesional. Le explicó la situación a Genoveva y a Santiago en el pasillo. No había nada más que pudieran hacer. Su sistema estaba demasiado débil para sobrevivir a otra cirugía. Sus plaquetas no se coagularían. Era cuestión de horas, tal vez menos. Santiago se derrumbó por completo, un sollozo desgarrador de un hombre que se había dado cuenta del valor de lo que estaba perdiendo, solo en el momento exacto en que le estaba siendo arrebatado para siempre. Valentina, que había llegado momentos antes, corrió a su lado, envolviéndolo en un abrazo que era a la vez reconfortante y posesivo, sus ojos disparando dagas a Genoveva por encima del hombro de él. Genoveva los ignoró a ambos. Su mundo se había reducido a un solo punto: su hermana. Volvió a la habitación, su corazón una pesada losa en su pecho. Ana lo sabía. Había una claridad terrible en sus ojos, la lucidez de los moribundos. Le hizo señas a Genoveva para que se acercara con un gesto débil y tembloroso. «Gen», susurró, cada palabra un inmenso esfuerzo. «Los bebés, ¿los viste?» «Son hermosos, Annie», dijo Genoveva, su voz ahogada por las lágrimas. «Un niño y una niña. Son perfectos». Una débil sonrisa tocó los labios de Ana. Mateo y Sofía. Ella había elegido los nombres meses atrás. Respiró con dificultad, reuniendo sus últimas fuerzas. «Tienes que prometerme algo». «Lo que sea», susurró Genoveva, inclinándose tan cerca que podía sentir el aire débil y fresco del aliento de su hermana. «Ella no los dejará conocerme». Los ojos de Ana parpadearon hacia la puerta donde sabía que Valentina acechaba. «Ella me borrará. Los quiere. Lo quiere todo». Su aliento se entrecortó. «No confío en ella, Jen. Nunca lo he hecho. Una vez dijo algo sobre una clínica en Suiza, sobre asegurar un linaje puro. Pensé que lo había oído mal, pero sus ojos...» Ana se quedó en silencio, perdida en el recuerdo de una mirada fría y calculadora que había desestimado en ese momento. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Genoveva, su voz firme a pesar de las lágrimas que le ardían en los ojos. «Protégelos», susurró Ana, su agarre en la mano de Genoveva, sorprendentemente apretado. «Demuestra que son míos y de Santiago. No dejes que mienta». Sus ojos suplicaban, desesperados. Una prueba de ADN». Genoveva estaba confundida. «Claro que son tuyos, Annie. ¿Por qué necesitarías una prueba?» «El instinto de una madre», susurró Ana.
Ella es una víbora. Es capaz de cualquier cosa. Planeó esto, para que yo me fuera. No dejes que gane. Por mis bebés, Jen, demuestra que soy su madre. Parecía una petición nacida del delirio, pero la intensidad en los ojos de Ana era innegable. Era su último deseo, su último movimiento estratégico en una batalla que estaba a punto de perder. Era la última apuesta de una madre para proteger a sus crías desde la tumba. «Hay un abogado», continuó Ana, su voz desvaneciéndose hasta un hilo de sonido. «Gonzalo Valdés, Valdés y Abogados, en mi caja fuerte personal. Él sabe todo. Él te ayudará». Apretó la mano de Genoveva por última vez. «Diles, diles a mis bebés. Los amo más que a las estrellas». Sus ojos se cerraron. El monitor, que había estado emitiendo un pitido lento y dificultoso, se aplanó en un solo tono penetrante e ininterrumpido. Genoveva se quedó paralizada, la mano de su hermana todavía caliente en la suya, el eco de ese último y terrible sonido resonando en sus oídos. Ana se había ido. En el pasillo, los gritos de dolor de Santiago eran el sonido crudo de un alma que se estaba desgarrando. Pero a través de su dolor, Genoveva podía escuchar la voz de Valentina, baja y tranquilizadora, ya comenzando a manejar su dolor, ya tomando el control. La guerra había terminado, y Valentina había ganado. Pero Ana, con su último aliento, le acababa de entregar a Genoveva una única y secreta arma. El último y desesperado susurro de una madre que podría ser lo suficientemente fuerte como para quemar el mundo perfectamente construido de Valentina hasta los cimientos. En la semana que siguió a la muerte de Ana, la transformación de Valentina Vargas fue total. Se movía con la gracia silenciosa y eficiente de un depredador reclamando su territorio. El ático en el Paseo de la Castellana, una vez lleno del gusto tranquilo de Ana, de suaves tonos neutros, libros y flores frescas, fue purgado sistemáticamente. Con el pretexto de ayudar a un afligido Santiago a seguir adelante, ordenó a los transportistas que empacaran las pertenencias de Ana, donando su ropa a las organizaciones benéficas que Valentina prefería, y guardando sus efectos personales en una unidad de almacenamiento estéril y anónima. La nueva habitación de los bebés, la creación celestial de Javier Lemos, estaba terminada. Era una obra maestra de gusto frío y caro. Un mural del cosmos cubría una pared, con las constelaciones seleccionadas con pequeñas luces de fibra óptica. Las cunas estaban hechas de cromo pulido y caoba oscura. No había nada suave o personal en ella. Parecía una sala de exposición, un telón de fondo perfecto para las fotos que Valentina ya estaba filtrando a selectos blogueros de la alta sociedad. Santiago era un fantasma que perseguía su propia vida. Ahogado en la culpa y el dolor, era plastilina en las manos expertas de Valentina. Firmaba lo que ella ponía frente a él. Aceptaba lo que ella sugería. Él veía su decisión como una fortaleza, su ambición como un salvavidas en su mar de dolor. Ella se encargó de los arreglos del funeral, convirtiendo lo que debería haber sido un memorial íntimo para un alma gentil en un evento de alto nivel. Los bancos de la iglesia de San Bartolomé se llenaron de los socios comerciales y miembros de la Junta de Santiago, un espectáculo diseñado para mostrar la transición perfecta de poder tanto en la sala de juntas como en el hogar. Valentina se paró al lado de Santiago, un retrato de luto elegante, aceptando condolencias como si fuera la viuda. Mientras tanto, Genoveva, impulsada por una rabia fría y dura,
puso en marcha el plan final de su hermana. Después del funeral, regresó al ático, alegando la necesidad de recoger algunas de las pertenencias personales de Ana que le había prometido a su madre. Valentina se mostró despectiva, pero lo permitió, siguiéndola por el apartamento. Con los dedos temblorosos, Genoveva encontró la caja fuerte personal escondida detrás de un cuadro en el antiguo rincón de lectura de Ana. El código era la fecha del aniversario de sus padres. Dentro había una simple carpeta de cartón. El nombre en la pestaña decía Gonzalo Valdés. La oficina de Gonzalo Valdés en Valdés y Abogados era la antítesis del ático de los Cruz. Era dinero viejo, todo madera oscura, cuero desgastado y el olor a papel envejecido y justicia. Era un hombre de unos 60 años, con ojos agudos, que habían visto lo peor de la naturaleza humana. Había sido el abogado de la familia Rojas durante décadas y había redactado el testamento personal de Ana, separado del complejo acuerdo prenupcial que había firmado con Santiago. Genoveva se sentó frente a él, la carpeta sobre el escritorio pulido entre ellos. «Me dijo que viniera a usted», comenzó Genoveva, su voz temblando ligeramente. «Sus últimas palabras fueron sobre usted y sobre una prueba de ADN». Valdés entrelazó sus dedos, su expresión sombría. «No me sorprende. Ana me habló hace 3 meses. Estaba preocupada». Abrió la carpeta. Dentro había notas de su última reunión con Ana. Tenía sospechas sobre el carácter de la señorita Vargas, por supuesto, pero era más específico que eso. Mencionó una conversación que escuchó. Valentina estaba al teléfono con una persona no identificada, hablando en francés, asumiendo que Ana no entendería. Pero Ana era fluida por el tiempo que había estudiado en el extranjero. ¿Qué escuchó? Genoveva se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Escuchó las palabras «seguridad de embriones» y el nombre de una clínica de fertilidad muy exclusiva y discreta en Zúrich, la clínica Weissmann, explicó Valdés. En ese momento, a Ana le pareció extraño, pero no pudo darle un significado. Creía que Valentina podría estar buscando congelar sus propios óvulos. Pero la preocupaba. Sentía que Valentina no solo estaba tratando de reemplazarla, sino de apropiarse de su vida, su legado. Su solicitud de que se realizara una prueba de maternidad en caso de su muerte fue una medida de seguridad, una forma de cimentar legalmente su identidad como la madre de sus hijos para protegerlos de una mujer a la que creía capaz de cualquier cosa. El plan era audaz y lleno de riesgos. Necesitaban muestras de ADN de los gemelos y de Ana. Obtener el ADN de los gemelos sería la parte fácil. El hospital rutinariamente realizaba pruebas de punción en el talón para el cribado neonatal, y Valdés, como albacea del patrimonio personal de Ana, podría legalmente solicitar acceso a esos registros médicos y muestras, citando una posible afección genética que requería confirmación. Era una laguna legal, pero una sólida. Obtener el ADN de Ana era más simple. Valdés tenía una directiva médica notariada de Ana que autorizaba la recolección de una muestra de tejido por parte del forense para la preservación genética. La pieza final y más crucial era obtener una muestra de Valentina para realizar un análisis comparativo y probar que ella no era la madre. «¿Cómo hacemos eso?», preguntó Genoveva. «Es una fortaleza. La señorita Vargas es arrogante», dijo Valdés con una sonrisa fina. «Y la arrogancia crea oportunidades». La oportunidad llegó unos días después.
Mateo y Sofía finalmente recibieron el alta de la UCIN. Valentina orquestó su regreso a casa como un evento real, con un fotógrafo de una revista de alta sociedad. Organizó una pequeña y exclusiva fiesta de bienvenida en el ático para algunos de sus amigos más cercanos. Genoveva, interpretando el papel de la cuñada en duelo, estaba allí, observando desde un lado. Vio a Valentina sostener a Sofía, posando para la cámara, una imagen perfecta de maternidad radiante. La vio tomar un sorbo de champán y dejar la copa sobre una mesa auxiliar. Trabajando con un servicio de catering que Valdés había recomendado discretamente al asistente de Valentina, se le dio la instrucción a un camarero de limpiar esa copa específica y mantenerla separada. La copa con la mancha de lápiz labial y el ADN de Valentina en el borde fue recolectada y enviada a través de un mensajero privado al mismo laboratorio acreditado que procesaba las otras muestras, GenPath Diagnostics, en Madrid. Mientras Genoveva se iba de la fiesta, Valentina la detuvo en la puerta. «Me alegra mucho que hayas podido ver a los bebés ya instalados», dijo Valentina, su voz goteando una dulzura condescendiente. «Puedes volver a Zaragoza ahora con la conciencia tranquila. Están en buenas manos, en mis manos». Genoveva solo la miró. «Disfrútalo, Valentina. Disfrútalo mientras dure». Un destello de molestia cruzó el rostro de Valentina, pero fue rápidamente reemplazado por una sonrisa engreída y confiada. Tenía al hombre, el dinero y los hijos. Era intocable. La arquitecta de las mentiras estaba en su reino recién conquistado, completamente ciega al hecho de que los cimientos estaban a punto de ser pulverizados por una verdad que ni siquiera imaginó que se buscaría. La reunión se fijó para las 2 de la tarde de un martes, 10 días después del regreso a casa de los gemelos. Gonzalo Valdés había solicitado la presencia tanto de Santiago Cruz como de Valentina Vargas en su oficina, para lo que él llamó una lectura final y ejecución de un codicilo al testamento personal de Ana Rojas. Santiago llegó con un aspecto demacrado pero sereno, vestido con un traje gris sombrío. Valentina estaba en su brazo, una visión con un vestido negro elegante, que era a la vez apropiado para el luto y ferozmente poderoso. Entró en la sala de juntas de Valdés y abogados, con un aire de propiedad, sus ojos escaneando la opulenta habitación con una mirada de valoración. Asumió que esto era una formalidad, tal vez un pequeño legado sentimental que Ana había dejado, una última pieza de desorden administrativo que se debía barrer antes de que su nueva vida pudiera comenzar oficialmente. Gonzalo Valdés se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba, con una pila de carpetas encuadernadas en cuero ante él. Su comportamiento era impecablemente profesional, pero había un brillo en sus ojos, la mirada de un cazador experimentado a punto de tender una trampa que llevaba años en la fabricación. «Gracias por venir», comenzó Valdés, su voz tranquila y uniforme. «Como albacea del patrimonio personal de Ana, estoy obligado a finalizar todas las directivas hechas antes de su fallecimiento. Esta reunión se refiere a la paternidad y tutela legal de los niños Mateo y Sofía Cruz». Valentina colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Santiago. «Gonzalo, creo que eso está bastante claro. Santiago es su padre, y como su pareja y su futura madrastra, seré su tutora. Nuestros abogados pueden encargarse del papeleo. Ya lo estaba desestimando. La claridad es de hecho lo que estamos aquí para lograr, señorita Vargas», respondió Valdés con suavidad. Abrió la primera carpeta. «Primero, según una solicitud presentada por mi oficina, en nombre del patrimonio para confirmar el linaje paterno
para los registros legales de los niños, tenemos los resultados de GenPath Diagnostics. Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa hacia Santiago. Este documento confirma con una probabilidad del 99% que usted, Santiago Cruz, es el padre biológico de Mateo y Sofía Cruz. Una oleada de alivio inundó el rostro de Santiago, una confirmación de un hecho que nunca dudó, pero que se alegró de ver innegable, en blanco y negro. Valentina sonrió con una mueca tensa y triunfante. Esto era bueno. Esto solidificaba todo. Bueno, eso es maravilloso, dijo. Una formalidad necesaria pero obvia. De hecho, dijo Valdés, sus ojos nunca la dejaron. Una formalidad. Sin embargo, la directiva final de Ana fue bastante específica. Nació de una preocupación que compartió conmigo hace meses. Insistió en que, en caso de su muerte, se estableciera un perfil de ADN completo de los niños, incluida la maternidad. La sonrisa de Valentina vaciló. ¿Maternidad? ¿Por qué diablos sería eso necesario? Ella llevó a los niños. Ella los dio a luz. Una nota de aguda irritación entró en su voz. Ana era una mujer meticulosa, dijo Valdés, abriendo una segunda carpeta. Creía en el poder de la prueba irrefutable. Este es el segundo informe de GenPath Diagnostics. Deslizó otro papel hacia Santiago, colocándolo directamente encima del primero. Este informe compara el ADN de Mateo y Sofía Cruz con una muestra de ADN preservada de Ana Rojas. Como puede ver, los resultados confirman con una probabilidad del 99% que Ana Rojas es la madre biológica. Santiago miró el papel, confundido. Claro que lo es. No entiendo el propósito de esto, Valdés. Esto es cruel. Está desenterrando dolor sin motivo. No sin motivo, señor Cruz, dijo Valdés, su voz bajando, adquiriendo un tono más duro. Por protección. Verá, Ana tenía una teoría, un miedo. Temía que la mujer que tan sistemáticamente había intentado borrarla de su vida, intentaría borrarla también de la vida de sus hijos. Temía que se contara una mentira, que la historia fuera reescrita. Este documento es su voz hablando desde la tumba. Es un hecho legal y científico. Ella es su madre. Valentina se rió, un sonido corto, agudo y feo. Esto es una locura. Son los desvaríos paranoicos de una mujer enferma. Nunca he sugerido ni por un momento que fuera su madre biológica. Ahora soy su madre, en todos los sentidos que importan. Soy yo quien los cría, los ama. ¿Lo eres?, preguntó Valdés suavemente. Alargó la mano para la tercera y última carpeta. Esta era más delgada. Las preocupaciones de Ana eran específicas. La escuchó a usted discutir una clínica en Zúrich, señorita Vargas. La clínica Weissman. Es conocida por muchas cosas, pero su especialidad es la subrogación gestacional. Y para sus clientes VIP, las transferencias y manipulaciones discretas de embriones. Le dio a Ana la escalofriante idea de que algún día usted podría intentar reclamar que los embriones eran suyos para empezar, o que se había realizado un intercambio. Una mentira que, sin ella aquí para refutarla, podría haber sido creída. Esto es una calumnia, siseó Valentina, levantándose ligeramente de su silla. Es un ataque póstumo patético. No es una calumnia si es la verdad, dijo Valdés. Abrió la carpeta final. Dentro había una sola hoja de papel. Como una medida de precaución final para eliminar toda y cualquier confusión futura sobre su papel. Hicimos una última comparación. Probamos su ADN, señorita Vargas, contra el de los gemelos. No deslizó el papel.
Lo sostuvo en alto. El color se drenó del rostro de Valentina. La copa de champán, el servicio de catering, la fiesta, la trampa. Muestra con absoluta certeza que usted no comparte ningún marcador genético con Mateo o Sofía Cruz fuera de la línea base para la población general. Científica, legal e irrevocablemente, prueba que usted no tiene ninguna relación biológica con ellos en absoluto. Colocó el papel sobre la mesa. Los 3 documentos yacían allí, una trinidad de verdad. El primero confirmaba a Santiago como el padre. El segundo confirmaba a Ana como la madre. El tercero confirmaba a Valentina como una extraña. Santiago finalmente levantó la vista de los papeles, su mente procesando lenta y dolorosamente las implicaciones. Miró la maternidad confirmada de Ana, luego la exclusión confirmada de Valentina. Vio la paranoia que había desestimado, las súplicas que había ignorado. Vio las conversaciones que había escuchado, los comentarios extraños, la forma posesiva en que Valentina había actuado desde el momento en que nacieron los gemelos. Todo se unió en una sola imagen horrorosa. Ana no había estado enferma o paranoica. Había estado viendo la verdad. Volvió la cabeza y miró a Valentina. No vio a la pareja fuerte y solidaria que lo había apoyado. Vio a una intrigante, una usurpadora, una mentirosa cuyas maquinaciones habían sido tan profundas que su esposa moribunda tuvo que usar la ciencia para gritarle la verdad desde su tumba. La mujer que se reía en el pasillo del hospital no estaba celebrando el nacimiento de sus hijos, estaba celebrando la muerte de su madre y su propia coronación. El aire en la habitación se volvió denso y frío. La máscara de indignación de Valentina se hizo añicos, revelando un destello de puro pánico animal en sus ojos. El papel no solo la excluía, exponía la magnitud de su ambición. Probaba que toda su actuación de amor y maternidad era un fraude calculado. La mano de Santiago tembló mientras señalaba los documentos. Su voz, cuando salió, fue un murmullo bajo y aterrador, el sonido de un reino de mentiras que se quemaba hasta los cimientos. ¿Qué hiciste? El silencio que siguió a la pregunta de Santiago fue algo vivo, pesado y sofocante. Valentina miró los informes de ADN sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. El mundo cuidadosamente construido que había edificado durante 2 años, un mundo de susurros, manipulación y ambición despiadada, había sido aniquilado por 3 hojas de papel. Trató de recuperarse, de hilar una última red. Santiago, cariño, esto es un malentendido, comenzó su voz, un ronroneo desesperado y tranquilizador. Es un truco. Este abogado está tratando de meter una cuña entre nosotros para honrar los deseos de una... ¿Una qué? La voz de Santiago era peligrosamente tranquila. Se levantó lentamente de su silla, sus casi 2 metros de altura, pareciendo absorber todo el aire de la habitación. El dolor que había encorvado sus hombros se había ido, reemplazado por una furia justa tan fría que era incandescente. Termina la frase, Valentina. Los deseos de una qué. ¿Una mujer enferma? ¿Mi esposa moribunda? ¿La madre de mis hijos? Ella estaba delirando, chilló Valentina. Su compostura finalmente estalló. Te estaba poniendo en mi contra. Hice lo que tenía que hacer para protegerte, para proteger nuestro futuro. Nuestro futuro. Santiago se rió, un sonido áspero y roto desprovisto de humor. No hay nuestro futuro, solo hay mi futuro con mis hijos, los hijos de Ana. Finalmente entendió la profundidad de su traición.
No era solo la aventura, era la crueldad parasitaria calculada. Era ella sonriendo mientras su esposa moría. Era ella tratando de borrar la existencia de una mujer buena y gentil. El acto final de Ana no fue de paranoia. Fue un acto de claridad perfecta y desgarradora. Ella sabía exactamente quién era Valentina y le había proporcionado la prueba irrefutable que él había sido demasiado ciego y débil para ver por sí mismo. «Fuera de aquí», dijo, su voz bajando a un susurro letal. «Santiago, no hagas esto», suplicó ella. Sus ojos se movían entre él y Gonzalo Valdés, quien observaba los procedimientos con la sombría satisfacción de un hombre cuya cliente acababa de ser reivindicada. «Todo lo que hice, lo hice por nosotros. Te amo. Lo único que amas es lo que puedo darte», respondió Santiago, su voz cruda de disgusto. Rodeó la mesa y se paró frente a ella. «Estuviste a mi lado mientras mi esposa moría y planeaste su reemplazo. Entraste en su casa y tiraste su recuerdo. Sostuviste a mis hijos y los llamaste tuyos. Eres un monstruo, y te dejé hacerlo». Su autodesprecio era tan inmenso como su ira. «Mi seguridad está abajo. Te escoltarán fuera de este edificio. Irás al ático donde te verán empacar una sola maleta. Todo lo que adquiriste durante tu tiempo conmigo, lo dejarás. El coche, las joyas, la ropa, todo. Luego serás escoltada fuera de mi propiedad. Tu puesto en Industria Sargento termina con efecto inmediato. Si alguna vez intentas contactarme a mí o a mis hijos de nuevo, usaré cada gramo de mi fortuna y poder para destruir lo poco que queda de tu vida. ¿Estoy claro?» Lágrimas de rabia y humillación corrían por el rostro de Valentina. Lo miró por última vez, buscando una grieta en su resolución, pero solo encontró acero. El juego había terminado. Ella había perdido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó de la habitación. Santiago se hundió de nuevo en su silla, con la cabeza entre las manos, la rabia disolviéndose en un vasto y vacío océano de culpa. Le había fallado a Ana de todas las maneras concebibles. Había dejado entrar una víbora en su hogar, y su esposa había pagado el precio más alto. «Señor Valdés», dijo, su voz amortiguada. «Gracias. Y dígame, ¿qué más dejó ella?» Valdés empujó otro sobre, más grueso, sobre la mesa. «Esto lo escribió para que usted lo abriera solo con este resultado». Las manos de Santiago temblaron mientras lo abría. Dentro había una carta, escrita con la elegante y familiar letra de Ana. «Mi queridísimo Santiago, si estás leyendo esto, significa que mi mayor miedo se ha hecho realidad, pero también que mi esperanza más profunda se ha cumplido. Ves la verdad. Eso es todo lo que siempre quise. No escribo esto para condenarte. Conozco tu corazón, Santiago. Me enamoré del hombre que podía perderse en una puesta de sol, no del titán de la industria. Sé que ese hombre todavía está ahí dentro. No dejes que el dolor y la culpa te consuman. Son venenos, y nuestros hijos necesitan un padre, no un fantasma. Necesitan al hombre que soñaba con enseñar a su hijo a navegar y a su hija a leer un mapa de estrellas. Te necesitan a ti. No dejes que piensen que los abandoné. Háblales de mí. Diles que era tranquila, que amaba los libros y el olor de la lluvia. Diles que mi amor por ellos fue lo último y más poderoso que sentí. Es un amor que no termina con un latido del corazón. Está en ellos ahora, y está en ti. Valentina se aprovechó de tu ambición. Mi último deseo es que dejes que tu amor por nuestros hijos sea tu nueva ambición. Que sea lo que te guíe. Protégelos.
Ámalos lo suficiente por los dos. Adiós, mi amor. Ana, la represa se rompió. Santiago Cruz, el titán multimillonario que nunca había derramado una lágrima en una sala de juntas, lloró. Lloró por la mujer que había perdido, por el amor que había traicionado y por la segunda oportunidad que no merecía, pero que le acababan de dar. Se fue a casa, pasó por la fría habitación de los bebés y ordenó que la desmantelaran ese mismo día. Llamó a Genoveva, que había estado esperando, y le pidió con la voz quebrada que viniera a ayudarlo a elegir los colores que a Ana le hubieran encantado, a llenar la habitación de calidez y luz. Su reinado de cenizas había comenzado. Había perdido a su esposa, su autoestima, su ignorancia. Pero en los escombros, sosteniendo a su hijo y a su hija, sintió el primer destello de un nuevo propósito. Pasaría el resto de su vida honrando la memoria de Ana, no con un gran monumento de piedra, sino siendo el padre que ella había rezado que fuera. Era una deuda que nunca podría pagar, pero una que pasaría cada uno de sus alientos restantes tratando de honrar. Entonces, ¿qué sucede cuando una red de engaños finalmente se desgarra por una verdad innegable? Para Santiago Cruz, marcó el comienzo de un largo y doloroso viaje hacia la redención, una vida dedicada a los dos hijos que su difunta esposa, Ana, había salvado tan valientemente. Valentina Vargas se desvaneció de la alta sociedad, un fantasma de su propia ambición, un cuento con moraleja susurrado en los cócteles. La historia de la última apuesta de Ana sirve como un poderoso y desgarrador recordatorio de que el amor de una madre es una fuerza que ni siquiera la muerte puede extinguir, y que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encontrará su camino a la luz. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, por favor, considera darle like, compartirla con alguien que ame una historia de justicia, y suscríbete a nuestro canal para más relatos de drama, traición y la reivindicación final. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Deeper Search, Video, Hình ảnh, Canvas, Gemini có thể mặc sai sót. Vì vậy, nhờ xác minh câu trả lời của Gemini.